Decíamos entonces que cuando el objeto se encuentra en un punto determinado, la velocidad tangencial es un vector que es tangente precisamente a esa circunferencia. ¿Y por qué se da de esa forma? Porque resulta que cuando un objeto, por alguna circunstancia, sale de la rotación, ¿sí? Imaginémonos, por ejemplo, que esto se presenta, ese movimiento se presenta porque tenemos una cuerda o una piedra que está atada a una cuerda, ¿sí? En el momento en que esa cuerda se parte, el objeto saldría disparado en esa dirección, en la dirección de la velocidad tangencial, ¿ok? Sale disparado en esa forma. La magnitud, la magnitud de ese vector tangencial siempre es la misma, o sea, ese vector no se hace ni más largo ni más corto. Vuelvo y repito, si el movimiento es circular uniforme, si el movimiento es circular uniforme, pues la longitud de ese vector no cambia, siempre es la misma, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sí está cambiando siempre? La dirección del vector, ¿cierto? Des en cuenta que primero ese vector va dirigido hacia arriba o en esta situación o en este punto aquí está dirigido hacia arriba, pero ya en este otro punto el vector está dirigido es hacia la izquierda. Lógicamente, si el objeto se encuentra en otro punto, por ejemplo acá, el vector ya va a ir es hacia abajo, ¿ok? Entonces estamos viendo el cambio de dirección de ese vector. Como al fin y al cabo es un vector, eso significa que ya no es el mismo. El solo hecho de que cambie su dirección me está diciendo de que esa velocidad tangencial está cambiando. Está cambiando en algo. No cambia en magnitud, pero sí cambia en dirección. Pero está cambiando. ¿Ok? Y recordamos que nosotros habíamos visto un concepto que era el de la aceleración. Entonces, si hay cambio en algo de la velocidad es porque existe aceleración. Y eso nos lo dice por allá el señor Newton. Entonces Newton dice que si existe cambio en la velocidad es porque hay una aceleración. ¿Ok? Y esa aceleración tiene una dirección en particular. ¿Ok? Esa dirección me dice hacia dónde cambiaría el vector. ¿Ok? Cuando el objeto está en esta posición, la velocidad tangencial está hacia arriba, pero tiende a cambiar hacia la izquierda, ¿cierto? O sea que ella tiende a ir en este punto, a esta dirección, ¿ok? Cuando el objeto está en la parte de arriba, la velocidad tangencial va hacia la izquierda, pero ella tiende a cambiar hacia abajo. Cuando está aquí a la izquierda, la velocidad tangencial está dirigida hacia abajo, pero tiende después a ir en esta dirección. ¿Ok? Esa tendencia es precisamente la tendencia de la aceleración. Entonces, estamos viendo que esa aceleración siempre está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Por eso es que se le llama aceleración centrípeta. ¿Ok? Vuelvo y repito, porque su dirección es hacia el centro de la circunferencia. Aceleración centrípeta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay? No, señor. No, profe. Listo. Ya habíamos visto entonces una formulita para calcular esa aceleración centrípeta. ¿Quién tiene por ahí la formulita de eso? No, profe, no habíamos visto eso. Por favor, ¿cómo que no lo habíamos visto? Entonces, aceleración centrípeta se puede calcular como
bueno, recuerden que no es W, sino omega, ¿no? Omega cuadrado por R. Y también habíamos visto que como omega o la velocidad tangencial está relacionada con la velocidad angular, entonces habíamos visto que omega se puede calcular, o mejor, que como la velocidad tangencial es igual a omega por R, entonces la R puede pasar a dividir, significa que la velocidad tangencial sobre R también es igual a omega. ¿Ok? Despejándola de ahí. No es que sea otra fórmula, es sencillamente que la estamos despejando. Y si esta omega la reemplazamos aquí, entonces tendríamos que esto sería velocidad tangencial sobre R y todo eso al cuadrado multiplicado por R, que al distribuir ese cuadrado, entonces tendríamos velocidad tangencial elevada al cuadrado sobre R al cuadrado y todo eso multiplicado por R, que es el radio de giro. Y podemos simplificar una R de arriba con una de las dos de abajo. Entonces, eso significa que sería esta R con una de las dos de abajo. Y entonces nos queda que la aceleración centrípeta también se puede calcular como velocidad tangencial al cuadrado sobre R. Y tenemos dos fórmulas para calcular la aceleración centrípeta. La de arriba pues no la marco porque vuelvo y repito, no es una nueva fórmula, es sencillamente la misma fórmula pero que está despejada. Esta que tenemos aquí, ¿no? Pues es la misma que ya habíamos descrito anteriormente, pero está despejada, entonces pues por eso no la marco. ¿Está claro hasta ahí? Cuando un objeto está girando, entonces yo les decía a ustedes que él se puede mantener, ojo, se puede mantener en la circunferencia por varias causas, ¿cierto? Hay ciertas causas que hacen que ese objeto se mantenga en la trayectoria circular. Y entonces habíamos visto que él se puede mantener en la trayectoria circular sencillamente porque existe una cuerda, entonces existe una tensión, ¿cierto? Pero también puede ser el caso de un disco o un objeto que se coloca sobre un disco que está girando. Entonces, el objeto gira igual que gira el disco, ¿cierto? En ese caso, entonces, el objeto realiza una fuerza, o mejor, se mantiene en la trayectoria circular debido a una fuerza de rozamiento o fricción. ¿Listo? Habíamos visto otro caso y es que puede ser porque existe una normal. Y yo les colocaba a ustedes el ejemplo de una lavadora. Entonces, en el caso de la lavadora, las paredes del tanque de la lavadora son las que evitan que la ropa se salga. Entonces, a eso sería una fuerza normal. Y también dijimos que podría existir otro caso como eran los campos. Y entonces tenemos campos gravitacionales o podemos tener campos electromagnéticos que nos permiten que los cuerpos se mantengan en la rotación. Les colocaba el ejemplo de los cuerpos celestes. Entonces les decía que la existencia de un campo, como es el campo magnético, es el que permite que la Tierra
se mantenga en rotación alrededor del Sol. ¿Sí? Porque si no existiese esa fuerza de atracción, entonces sencillamente la Tierra saldría disparada, se saldría de la rotación, así como lo que veíamos con el caso de la piedra. Si la piedra que está atada con la cuerda, ¿no? Si la cuerda se rompe, entonces la piedra va a salir de la rotación. Lo mismo le pasaría a la Tierra si no existiese esa fuerza gravitatoria. ¿Ok? Y como en ese caso no hay ninguna cuerda que esté atando a la Tierra, entonces tiene que existir algo, y ese algo es precisamente ese campo. ¿Ok? Pero una pregunta, digamos, pues con ese ejemplo que usted dio de la piedra y la cuerda, si la cuerda se llega a romper, pues la piedra saldría en línea recta o seguiría la trayectoria que tenía pues de dar círculos. Sale en línea recta. ¿Ok? Y recuerda que eso es precisamente lo que dice Newton en la primera ley, que todo cuerpo tiende a mantener su movimiento rectilíneo, a menos que exista una fuerza que lo cambie. Eso es lo que él dice precisamente en su primer ley. Bueno, volviendo a eso, o con respecto a eso, cuando nosotros lanzamos, supongamos que ustedes están aquí, ustedes son así de grandes, ¿cierto? Y ustedes lanzan una piedra, la están lanzando desde esta posición, y aquí está el piso. La piedra sale en forma rectilínea y se mantiene en forma rectilínea, No, profe. No, no, ¿cierto? Y ya hace este movimiento, ¿cierto? Eso es el movimiento natural que haría la piedra. O sea que hace una trayectoria parabólica. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese caso? Si según el señor Newton, todo cuerpo debe mantenerse en una profe, dirección rectilínea. por la fuerza de gravedad. Claro, claro, efectivamente sí hay una fuerza. Y es precisamente, bueno, en ese caso nosotros le llamaríamos por el peso de la piedra. El peso es una fuerza, ¿cierto? Y esa fuerza está dirigida hacia abajo. Por eso es que la piedra tiende a hacer ese movimiento. Si no existiera gravedad, sencillamente la piedra seguiría derecho. Esa sería la trayectoria que estaría siguiendo la piedra. ¿Ok? Entonces, en ese caso sí existe. Bueno, entonces decíamos que tienen que existir estas fuerzas para que el cuerpo se mantenga en la rotación. ¿Ok? Tiene que existir una fuerza para que el cuerpo se mantenga en la rotación. ¿Por qué? Porque es que los cuerpos naturalmente, vuelvo y repito, tienden es a mantener una dirección rectilínea, no curvilínea, sino rectilínea. Entonces, eso significa que para que se mantenga en la rotación existe esta fuerza, pero también tiene que haber una fuerza que es la que precisamente hace que el cuerpo trate de mantener esa dirección rectilínea. Y entonces veíamos que van a existir dos fuerzas que están, una estrechamente relacionada con la otra. Una fuerza centrífuga, que es precisamente la fuerza que hace que el cuerpo tienda a salirse de su rotación. Y va a existir una de estas fuerzas o combinaciones de ellas que hacen que se mantenga hacia adentro, y esta sería una fuerza centrípeta. ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Vaya una pregunta. Dime. Profe, dime. con lo de fuerza centrífuga, es pues lo que usted decía de la lavadora, ¿verdad? Que justamente los objetos quieren salir como hacia afuera. Correcto. Ah, ok, Efectivamente. no, solo quería aclarar eso. Ok, sí.
esa fuerza centrífuga, pues yo les decía a ustedes que es la que se aprovecha en la lavadora cuando está haciendo el ciclo de secado. Entonces el tambor gira a gran velocidad y que tiene unas perforaciones, ese tambor tiene unas perforaciones, por esas perforaciones logra salir el agua, ¿cierto? Es decir, que sobre el agua no hay fuerza centrípeta, no hay fuerza centrípeta, por lo tanto el agua sí logra salir del tanque, ¿sí? Y ustedes, entonces este tanque es el que gira a gran velocidad, pero internamente hay otro tanque que queda aquí, que ese sí no gira. Y entonces ese tanque es el que almacena el agua que está saliendo del ciclo de lavado. O sea que las lavadoras básicamente son dos tanques, uno móvil y el otro inmóvil. ¿Okay? Entonces, pues lógicamente, este tanque tendrá su salida de agua para que, digamos que la ropa se seque, ¿no? O por lo menos para extraerle gran cantidad de agua. ¿Está claro hasta ahí? Como la fuerza centrífuga siempre se presenta, pues lógicamente esa fuerza tiene una formulita, ¿sí? Que según el señor Newton, recordamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Pero de qué aceleración estamos hablando? Pues de la aceleración centrípeta, de estas aceleraciones. Entonces, esta fuerza sencillamente se calcula como masa multiplicada por la aceleración, que puede ser cualquiera de las dos formulitas de aceleración. Omega cuadrado por R, o por el contrario, uy, pero aquí no ocupo esto. A ver si lo logro subir aquí un poquito. Y entonces la fuerza también se puede calcular como masa por b al cuadrado, velocidad tangencial, sobre R. Con cualquiera de las dos formulitas podemos calcular la fuerza centrífuga. Ahora, ¿por qué será que una se considera fuerza centrífuga y la otra es peta? Ya saben que la centrípeta es porque va hacia el centro, mientras que la otra va hacia afuera. ¿Por qué a pesar de que están en direcciones contrarias, se habla o pues se pueden relacionar las dos? ¿Por qué será? ¿Qué creen ustedes? Tal vez porque hay una fuerza que se les aplica a las dos. No, porque fuerza sobre una fuerza. Bueno, la condición es la siguiente. Resulta que para que el cuerpo se mantenga en la rotación, pues la fuerza centrífuga tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. Esa es la razón. Por lo menos en su magnitud tienen que ser iguales. Lógicamente en sus direcciones están al contrario, pero en sus magnitudes tienen que ser iguales para que se mantenga. ¿Ok? Si la fuerza centrífuga empieza a ser mayor que la fuerza centrípeta, entonces ya se pierde esa condición de permanencia de la rotación, ¿sí? Y específicamente lo vemos en el caso del disco. Si nosotros tenemos un disco girando y sobre ese disco colocamos un objeto, ¿sí? Si yo hago rotar esto demasiado rápido, pues lo que va a ocurrir es que el objeto empieza a deslizarse sobre el disco. Si se desliza, lo que me está diciendo es que precisamente la fuerza centrífuga fue mayor
que la fuerza centrípeta. Si se desliza, vuelvo y repito. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Cuenta que también esas fuerzas, puede darse que la fuerza centrípeta, aquí, perdón, porque escribí, en ambos casos escribí En algunos casos la fuerza centrípeta puede ser mayor que la fuerza centrífuga. O, dicho de otra forma, la fuerza centrífuga no es tan grande como para mantenerlo. Por ejemplo, cuando ustedes giran muy despacio la piedra con la cuerda, des en cuenta que la piedra puede estar girando, pero no alcanza a levantarse, sino que en ese caso vamos a tener que la piedra, digamos que esta es la cuerda, y la piedra entonces quedaría así. Empieza a rotar, pero en esta forma. Pero si nosotros aumentamos la velocidad, ¿qué va a pasar con la piedra? ¿Qué pasaría con la piedra? ¿Se mantiene ahí abajo o se levanta? No, se levanta. Se levanta, ¿cierto? O sea, si nosotros la giramos ya, aumentamos la velocidad, pues entonces la piedra o la cuerda quedaría ya en forma horizontal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fuerza centrífuga ya empieza a ser mucho más grande. ¿Vale? Entonces ya sabemos, para que un cuerpo se mantenga en la rotación es porque la fuerza centrífuga es igual a la fuerza centrípeta. ¿Listo? Y en estos dos casos, pues las tensiones no son iguales. Aquí tendremos tensión 1, por aquí tendremos tensión 2, si es la misma cuerda, es la misma piedra y todo eso, ¿cierto? Entonces, en este caso, estaríamos diciendo que la tensión en 2 es mayor que la tensión en 1. ¿Ok? ¿Sí está claro? Bueno, parece que sí. La idea entonces es ya empezar a proponer algunos ejercicios en los que vamos a hacer precisamente algunos cálculos al respecto. Pero sí quiero hacer, antes de terminar, porque con esto termino por el día de hoy, es una aclaración. Supongamos que yo tengo un disco y sobre él coloco un objeto. El disco empieza a girar. ¿Ok? Ya hemos dicho que si gira suficientemente rápido, este objeto va a desplazarse hacia afuera del disco, tratando de salir de la rotación. ¿Sí? Tiende a salir del disco. ¿Ok? La pregunta es, ¿la aceleración con la que sale el objeto es una aceleración centrípeta o no es centrípeta? ¿Qué creen? Que no es centrípeta, tal vez. Correcto, no es una aceleración centrípeta. No es aceleración centrípeta. ¿Listo? La aceleración con la que se desliza el objeto sobre el disco no es aceleración centrípeta. ¿Ok? Empezando porque va en sentido contrario, va hacia afuera. Y la aceleración centrípeta ya hemos visto, lo hemos discutido ya anteriormente, que va es hacia el centro del disco. ¿Listo? Entonces, vamos a plantear algunos problemas donde vamos a calcular esa aceleración. Pero esa aceleración con la que se desplaza el objeto sí la podemos calcular. ¿Y cómo? Pues precisamente proponiendo la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un objeto son iguales a masa por aceleración. Y esta aceleración sí es la aceleración con la que sale el objeto de la trayectoria circular. Y esta fuerza
es la resultante entre la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. ¿Ok? Entonces, esto es fuerza centrífuga menos fuerza centrípeta. Y de esta forma, entonces, vamos a poder calcular la aceleración con la que el objeto se desliza sobre el disco.